más potentes para la vida amorosa, íntima y apasionada, es también una de las cosas menos naturales y poco intuitivas que puedes hacer. Se llama validación. Validar. Validar a la persona tal y como es. A veces aceptar cosas que tal vez no nos gustan, pero ser validadores de esa persona. Valorarlo tal y como es. Y es muy difícil en el matrimonio a veces aceptar errores de las personas que están a nuestro lado porque son las que más amamos. El cónyuge se vuelve el confidente con el que vivimos toda la vida, con el que respiramos juntos, vivimos juntos, opinamos juntos, pasamos cosas juntos, comemos juntos, sabemos mañas de cada uno de nosotros, pero el validar a veces las cosas que no nos gustan o validar a la persona tal cual es, con sus gustos, con sus cuestiones de pronto a veces de errores, a veces las personas no entendemos que los pensamientos en sí son diferentes de las personas. Somos una pareja, pero tenemos pensamientos diferentes en muchas cosas, en muchos aspectos. Y validar el pensamiento del otro es difícil. ¿Saben por qué? Porque siempre queremos que nuestra opinión sea la que pesa más. Pero validar la opinión del otro es no siempre estar de acuerdo, pero sí llegar al punto donde la persona entienda y se sienta bien con lo que ella es. No ir por encima y como aplastarle y decir, no, es que eso, lo que usted está pensando está mal. Esto se debe hacer así. El título de la enseñanza. El título es Llegar al corazón de los sentimientos. Llegar al corazón de los sentimientos. ¿Para qué es la validación? ¿Para qué es la validación en nosotros? La validación hace falta para que los matrimonios puedan navegar exitosamente en medio del conflicto. Validar muchas veces nos ayuda a manejar los conflictos. Amén. Y es precisamente en donde más se presentan las situaciones de falta de validación, cuando hay conflictos en la familia, cuando hay conflictos en el matrimonio, porque ahí es donde se generan las faltas de a veces tener gracia, a veces tener perdón, porque muchas veces las opiniones, miren, hay muchas personas que en la forma de hablar, en la forma de expresar son ofensivas. Y no lo están haciendo con mala intención, sino que esa es su forma de expresar lo que él piensa o ella piensa. Entonces, hay esposas que pueden llegar de pronto a decir las cosas de manera ofensiva, pero no la está sintiendo en sí, sino que lo está diciendo porque ella quiere expresar sus cosas de esa manera. Entonces, validar esa acción es bien complicado, porque a la otra persona ofendida no le va a gustar. Y tenemos que aprender a validar esas situaciones. Muchas veces, a veces llegan los conflictos en situaciones donde uno de los cónyuges está tranquilo, pero el otro está ofuscado, está nervioso. El que está tranquilo debe validar al otro y decir, está nervioso en este momento. Si me llega a decir palabras ofensivas es porque sus nervios no le están haciendo controlar en el sentido de hablarme a mí. Amén. Validar esas cosas evitan esos conflictos que a veces nos llevan a una guerra total. Y llevan muchas veces al divorcio, porque son tantas las ofensas que se hacen el uno y el otro, porque el otro, como no validó lo que de pronto estaba pasando con el cónyuge, empezó también a ofender. La validación es algo que da como una base fuerte a lo que es los conflictos. Y el hecho de tener conflictos no quiere decir que el matrimonio sea débil, no. Un matrimonio que tiene conflictos es fuerte si lo sabe manejar. Amén. Se fortalece, porque de cada discusión, de cada conflicto que eso, van a superarlo, van a mejorar en su relación. Van a decir, no nos va a volver a pasar esto. No vamos a ponernos de pronto a pelear por estas cosas porque ya vamos a un punto más alto. ¿Ya vas a decir algo? Sí, porque lo que pasa es que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a reaccionar a una acción que él hizo el cónyuge, el hijo, la hermana, el padre, etcétera, etcétera. Entonces, a una acción hay una reacción. Y ahí es el punto donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a pensar no solamente nosotros, yo no me merezco esto,
¿Cómo así? Yo estoy toda tranquila, en paz, y el otro viene y viene con esos gritos y con esas actitudes y esa desobediencia de pronto de parte de los hijos. Pero lo que pasa es que nosotros queremos es que nos respondan a lo que nosotros estamos dando, pero no todas las veces podemos recibir eso en ese momento, porque ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos en el corazón de la otra persona, que si nosotros no lo conocimos de esa manera, si sabemos que tiene cualidades, si sabemos que tiene un corazón bueno, no podemos ir de una vez juzgándolo y condenándolo en ese momento que llegó con esa actitud fea, que lógicamente no es merecida, pero que por algo se pudo haber presentado. Entonces ahí es donde empezamos a conocer el corazón del cónyuge, del hijo, de la hermana, del hermano, del padre, de todo, cuando empezamos a ponernos en los zapatos y como tratar de investigar qué fue lo que pasó. Pero estamos acostumbrados a reaccionar, ¿ya? Reaccionamos en el momento y nos parece que estamos haciendo justicia. O sea, eso es justo, ¿no? ¿Cómo así? Yo lo saludo bien y él viene y me viene con estas actitudes, ¿cómo así? Y me pongo a reaccionar y me pongo en esa manera como que no estoy entendiendo los sentimientos de mi cónyuge. Por eso es que tenemos que empezar a validar. Exacto. Validar. Porque si tú no validas a la persona, si no le das valor a lo que ella es como persona, como tú la conociste, llevas tu corazón a una prisión. Y es la prisión de la amargura, es la prisión del desencantamiento, del problema. Que cada vez que te hable ya es problema. De la desilusión. Que cada vez que haga algo ya no me gustó. Entonces tenemos que empezar a valorar lo que es la persona como tal. Que a ella le gusta comer pasta. Yo valoro eso y valido eso. A ella le gusta la pasta. Yo siempre defiendo eso. No, a Sandra le gusta la pasta. Pero ¿qué pasa? A mí no me gusta la pasta. Pero sí valido lo que a ella le gusta. Entonces, el validar esas cosas, esos detalles, hace que la persona diga, me respeta, me ama como soy, me está dando valor a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que a mí me gusta, a lo que yo opino. Ese es el validar a la persona, el darle valor a lo que es en sí cada uno de nosotros. Pero es tan importante que nosotros tengamos en cuenta cosas como a veces el sarcasmo. El sarcasmo lleva a la persona como a sentirse desamada, o sea, irrespetada. Entonces, esos sarcasmos que se usan muchas veces en los matrimonios llevan a un desentendimiento, a una desvalorización de lo que es la persona. No es bueno el sarcasmo en medio del matrimonio, no es bueno. Por ejemplo, hay un ejemplo de un señor que era calvo, que parecido así, calvito, que él bromea y yo también lo hago. Yo bromeo con mi calvicie porque a mí no me afecta. Yo bromeo con mi calvicie, con mi hija, con mi esposa, y a veces me pongo los pelos parados así que parezco un punk, y entonces se ríen y a mí me da lo mismo. Pero decía en ese ejemplo que lo mismo pasaba con ese hombre. Él bromeaba con su familia, de todo. Su esposa. Y en una reunión que hicieron con unos amigos, él también estaba bromeando hablando de su calvicie, de que se le caía mucho el pelo y tal cosa. Y la esposa en ese momento, cuando él habló y se rieron, porque ella también se rió y anexó como una burla hacia la calvicie de él. Ahí no le gustó. Entonces, el hecho de tener confianza en la intimidad no implica que voy a tener la misma confianza fuera de mi intimidad. Claro. Una cosa es que yo me ría con mi familia, otra cosa es que mi esposa vaya y me exponga y se burle delante de los demás de mí. Eso ya es diferente. A mí, en particular, para mí eso a mí no me afecta. Ella puede hacer chistes y esto, aunque ella nunca los hace, porque ella antes defiende, no, mi esposo no es calvo. Ella dice, no acepta la realidad. Pero hay personas que son muy delicadas en eso. Por eso es que debemos valorar a la persona tal y como es. Yo conozco, por ejemplo, a mi esposo, y que de pronto a él le gusta que él se ríe conmigo de ciertas cosas, pero a él no le gusta que yo me burle fuera de la casa. Entonces, si esa mujer sabe y valida lo que él es, nunca le va a hacer una burla. Y es bueno preguntar eso, o sea, estamos aquí entre nosotros, estamos haciendo chiste acerca de esto. Si se presentara algo así afuera, ¿tú cómo te sentirías si de pronto tú me ves riendo a mí?
cosas como que pasen así, parecido a eso, hacer preguntas, porque muchas veces pensamos y nos da la anotación de que, ok, ya no le molesta. Entonces, cuando estemos en público, hacemos un chiste y lo abochornamos al cónyuge, y después como que nosotros nos confundimos, pero ¿cómo así? Si allá en la casa nos reímos y él mostró que no le importaba, ahora cuando yo estoy acá en todo el público se molestó y ese no es nada esta. Entonces, cuando él va y hace el reclamo a la esposa que le hizo esa broma fea, ella lógicamente busca esa manera de defenderse, De excusarse. de excusarse. Pero ahí es donde nosotros, si se llegara a presentar una cosa de esas, no busquemos la justificación, ¿no? Pues, digamos, pero tú no hiciste ninguna cosa cuando estábamos en la casa y estábamos bromeando de eso, tú no hiciste ninguna reacción negativa a que todos nos estábamos burlando. Ahora sí vienes y te pones bravo porque pasó eso afuera en público. En vez de decir, oh, de verdad, mi amor, te hice sentir así. Ay, no, yo no quería que te sintieras así, mi vida. Pero casi siempre nosotros justificamos nuestras acciones. Exacto. ¿Ya? Y no nos ponemos en ese momento en el sentimiento que él está expresando. De pronto dentro de su casa se sentía en familia Cómodo. y cómodo para reírse de eso. Pero cuando ya está en público ya no le gustó ese tipo de cosas. Entonces, en vez de uno empezar a justificar la acción y, ay, tampoco, no te pongas bravo por esas cosas, o sea, como a minimizar la cosa, nosotros nos debemos poner es en el sentimiento y en el corazón del cónyuge en ese momento lo que te está expresando. Ahí la persona se siente validada, ahí la persona se siente con valor, porque vio que la otra cayó en cuenta de lo que él estaba sintiendo en ese momento. Pero si la persona empieza a decir, ah, pero por favor, no exagere tampoco, ni que hubiera hecho quién sabe qué, eso es desvalorizar. Entonces ahí el conflicto es peor. ¿Por qué? Porque la otra persona va a decir, esta ni tiene en cuenta lo que yo pienso en mi corazón. Muchas veces pasa eso mucho con las mujeres. Las mujeres, como lo ven a uno de hombre, que uno es a veces recio en las cosas y esto, piensan que el sentimiento no está aquí. Y sí está ahí. Lo que pasa es que la mujer, uno de hombre, por el orgullo, no demuestra. Sigue hablando duro. Y sí, tal cosa. Sí, porque usted tal cosa y esto. Y la mujer sigue diciendo, ay, pero no se ha exagerado, ay, pero no le llega al punto donde él quiere que de pronto le hable, donde ella le diga, no, pero tienes razón, yo ahí sí cometí un error, es verdad, te hice sentir mal, eso no me gusta a mí tampoco. Y a los hombres les gusta mucho Perdóname, mi amor, por haberte hecho sentir así, yo no caí en cuenta de eso. Ahí cuando el hombre ve que expuso sus sentimientos y encontraron la verdad de esos sentimientos, y no, pero déjeme aclarar algo ahí que tú dijiste, no es que al hombre le guste que le digan todo, tienes la razón, porque el hombre no todas las veces tiene la razón, no, tiene que ser es cuando el hombre está mostrando sus sentimientos. Exacto. Y la mujer, cuando él no tenga la razón, tranquila, quédese en silencio, deje que baje la marea y eso le explica que por el punto de vista suyo para que él caiga en cuenta. Porque si le alegan en el momento en que él está haciendo el reclamo, no, eso va a ser la lucha más tremenda. Porque es defiéndase el uno y defiéndase el otro. Pero si valoras lo que de pronto él te está transmitiendo, ahí es donde tú vas a entender. Dígame, hermana Jessica. Sí, yo quería decir algo. Por ejemplo, cuando uno espera que cuando la otra persona, tal vez que uno viene junto en el carro, o a algún lado donde estamos, ¿verdad? La persona ataca, por ejemplo, somos un matrimonio, y la persona ataca a la persona, ¿verdad? Sí. Y en vez de que el esposo no espere que el esposo lo defienda. Claro. No, Sí. Sigan mis hermanos, bienvenidos. A la misma persona. Entonces yo digo, no, pues uno lo que tiene que esperar es que el respaldo, ¿no? Sí, un apoyo de defensa. En vez de que, viendo que están atacando a tu esposa, a tu esposo. Exacto. Exacto. Defenderlo, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante lo que tú acabas de decir, y por eso es tan importante que nosotros en nuestro matrimonio tengamos un acuerdo en todas esas cosas, porque las opiniones son importantes saberlas.
Porque, por ejemplo, si ella da una opinión que de pronto está contraria frente a ustedes, por ejemplo, que aquí en la clase de pronto ella da una opinión que no está de acuerdo, yo no voy a avergonzarla delante de ustedes, sino que le digo, no, pero espérate un momento, de pronto podemos ver depende cómo yo pueda manejar eso, con tal de que ella no se sienta mal tampoco. Entonces, nosotros en el matrimonio tenemos que valorar, por eso es tan importante valorar la persona que tenemos a nuestro lado. Muchas veces valoramos lo que está afuera, porque aquellos que nos hacen favores, aquellos que nos sirven, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, la muchacha que le sirve al que llega a desayunar, dice, mi amor, ¿cómo estás? Ay, gracias, muy amable, y eso, y el hombre, eso, mejor dicho, gracias, ay, ¿cómo atienden de bien acá? Y la esposa en la casa lo recibe con amor, le da su comidita, le tiene todo atendido, y ni gracias le da. Entonces, valorar es llegar a esos detalles de tener en cuenta todo en un matrimonio. Cómo tu esposa te trata, cómo es de especial tu esposa, qué persona es tu esposa. Porque yo ya conozco, por ejemplo, lo que a ella le gusta y no le gusta. Ya este tiempo en que estamos de casados, yo ya sé a Sandra qué le gusta y qué no le gusta. A ella no le gusta que pasemos a la mesa sin lavarnos las manos. Y así nos lavemos, ella dice, ¿se lavaron las manos? Toca lavarse las manos. Todos esos detalles es valorar a la persona. Y más en las opiniones, más en los pensamientos. Somos diferentes, tenemos diferentes pensamientos. No vamos a pensar igual. ¿Van a haber conflictos en el matrimonio? Siempre van a haber conflictos en el matrimonio, mi hermano. El que le diga que no hay conflictos está mintiendo. Por más matrimonios que tengan experiencia, por más que usted sea el pastor más alto de aquí, de todo el lugar, todos tienen conflictos. Así es. La forma del matrimonio, lo que Dios dice es que establezcamos una forma de saber manejar todo lo que puede llegar a nuestra casa. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a manejar esas situaciones. Tenemos que aprender a manejar todos esos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a estar diciendo que somos cristianos, que somos hijos de Dios y en nuestra casa se vive un infierno. Por eso es que todo empieza en los hogares. Usted viene aquí a darle gracias a Dios de lo que Dios está haciendo en su hogar. Amén. No es al contrario. No es que usted viene a vivir aquí las cosas y en el hogar vive el infierno. No. En la casa empieza. Y tú traes eso, ese agradecimiento a las cosas de Dios aquí. Nos reunimos y nos congregamos. Dice, congregaos. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Para darle gracias. Entrad por aquellos atrios con gracias, con acción de gracias. Porque vamos a agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestros hogares. Pero depende de ti si tú lo quieres aplicar. Nosotros damos los seminarios para matrimonios y les decimos al final, todo depende de ustedes como quieran vivir. Dios les dice a ustedes, valórense. Dios les dice a ustedes, comuníquense, háblense, ámense los unos a los otros. Pero todo depende como tú lo quieras aplicar en tu casa. Porque aquí es muy bonito venir y decir, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Bien, mi hermano, bendecido, gloria a Dios. Y los hermanos, eso nos abrazamos, ay, qué lindo, qué de todo. Y en la casa, cuando llegamos a la casa, ¿qué se escucha? Gritos, insultos, ofensas, humillaciones, a veces silencios, a veces ignorar a la persona, a veces no atenderla porque hubo un problema y no la atiendo, no le sirvo la comida, me volteo más bien y ni la miro. ¿Qué estamos haciendo con nosotros? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos enseña? Valorar el sentimiento del corazón del cónyuge empieza a partir cuando nosotros prestamos atención, cuando el cónyuge esté hablando, sea algo que te agrade o no te agrade, porque lo que resulta es que cuando nos está hablando algo que no nos gusta, que está hablando acerca de algo que uno hizo mal, entonces uno como que interrumpe, empieza como a llevar la contraria, empieza de pronto a tener gritos, y todo eso lo hacemos como una especie de defensa propia para que no nos digan en verdad
las cosas que sucedieron. Entonces nosotros utilizamos ese método para poder como desviar el tema y al final como que no se llegó a nada. Porque muchas veces dicen, ay no, contigo no se puede hablar. Quería decirte algo, pero tú no aceptas nada. Es porque empezamos a interrumpir cuando la persona está hablando. Entonces, para nosotros empezar a valorar el sentimiento del cónyuge, necesitamos callar, Amén. silencio. Cuando el cónyuge, el esposo o la esposa esté hablando, nosotros escuchemos. Amén. ¿Ya? Por eso el Señor nos dio 2 oídos y una boca, para que aprendamos a escuchar más y a hablar menos. Entonces, una de las cosas que nos sirve para mejorar esa relación y poder mejorar en la comunicación es aprender a escuchar con paciencia. Con paciencia. ¿Para qué? Para poder entender el sentimiento del cónyuge, para poder ponerme en los zapatos y poder decir después, mi amor, ¿de verdad tú te sentiste así? Ay, no, yo no quería que tú te sintieras así, perdóname. O sea, sí, hemos hecho ese tipo de chistes aquí en la casa y yo no pensé que te ibas a poner bravo si yo también hacía el chiste en público referente a tu calvicie o referente a cualquier otra cosa. Amén. Que se esté hablando. Pero entonces sí es tan importante ponernos en ese momento en decir, a ver, ¿por qué él está bravo y por qué está haciendo ese reclamo así, de esa manera? Algo hay aquí en su corazón, algo fue afectado en sus sentimientos y yo estoy involucrada en eso y por eso él se está dirigiendo a mí o se está desquitando conmigo de esa manera, ¿ya? Entonces es eso, necesitamos empezar a valorar los sentimientos. Proverbios 25. Vamos a leer palabra porque estamos hablando mucha palabra de hombre y no hemos escuchado palabra. Proverbios 25. Que nos confronte la palabra aquí. Amén. Proverbios 25, el que lo lea, léalo con voz de trompeta. Amén. Léalo, mi hermana. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Oiga pues, Amén. como aguas profundas es ¿el qué? El consejo del corazón del hombre. El hombre entendido lo alcanzará. Amén, amén. Gloria a Dios. Y Lucas 6:31. Lucas 6:31. Amén, léalo, mi hermano. Traten a los demás tal como quieren que ellos lo traten a ustedes. ¿Usted quiere que su cónyuge lo trate bien? Pues trátela bien. O trátelo bien. ¿Quiere que lo ame? Ame a su esposa, ame a su esposo. Demuestre ese amor. Lucas 6:31. Entonces aquí vamos a empezar. ¿Cómo podemos empezar nosotros a hacer un trabajo de validación en nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos empezar a hacer? Bueno, esto no es solamente para el matrimonio. ¿Cómo tú vas a empezar a hacer un trabajo de validación en tu vida? Porque de por sí los seres humanos tienen que validarse a sí mismos para poder validar a los demás. La misma palabra nos dice, ámense a ustedes mismos y amen a los demás. Para poder amar a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos a nosotros mismos. Amén. Para valorar a las demás personas, ¿qué debemos hacer? Valorarnos a nosotros mismos. Si tú no te das valor a ti mismo, muchos de los casos de los matrimonios, pónganle cuidado, de los problemas que hemos visto, es porque la mujer misma no se valora. La mujer misma no se valora. ¿Y qué pasa con eso? Que el hombre se aprovecha. Lo mismo cuando un hombre no se valora, la mujer se aprovecha. Entonces, para valorar a los demás, tienes que empezarte a valorar a ti mismo. Valórense, valorémonos, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. ¿Usted sabe lo que es eso? Es un privilegio grandísimo. Nosotros no somos un mico, no somos un perro, nosotros no somos una iguana. Somos imagen y semejanza de Dios. Eso es un gran privilegio. Eso es una cosa magnífica para nosotros. Grande. Imagínense que
algo que dijo el pastor tremendo, que me pareció tremendo, que los ángeles se gozan cuando la gente es llena del Espíritu, porque ellos no han sido llenos del Espíritu. Tremendo. ¿Cómo nos amará Dios? ¿Cómo sería esa creación tan hermosa de Dios que hasta nos permite vivir esas experiencias? Y es más, Dios hasta comparte con nosotros la creación, porque nosotros creamos vida cuando hacemos nuestros hijos. Él nos permitió pertenecer a esa creación que Él hizo. ¡Wow! Entonces valorémonos mucho. Entonces, o sea, nosotros no podemos confundir el valorarnos con creernos más que los demás. Eso sí es muy importante. Ese es otro punto ya fuera. Tenemos que tener un equilibrio en eso. Porque cuando hablamos de valorar, no queremos estar diciendo como que tú te creas mejor. Vanagloriarse, que es vanagloriarte diferente. delante del otro. Exacto. ¿Sí? Sino el Señor dice al contrario, el que tenga mayor concepto de sí, que baje más bien. Que mengue. Que mengue y que se vea de pronto hasta más bajo que los demás para poder apreciarlos, ayudarlos. Es que la persona que se valora a sí misma no tiene problema con ponerse por debajo de los demás. Así no es. tiene problema, porque sabe quién es. Sabe quién es. Se hace Ustedes tienen superior. problemas si le dice el pastor, hermano, me hace un favor, me lava los baños. ¿Tienen problema con eso? No. Ya nos valoramos como somos. Que si hay que hacer algo aquí, que toca limpiarle los zapatos a alguien. Da igual. Estamos prestando un servicio, porque No importa. en eso consiste el amor, en ser servidores. Amén. Amén. Entonces, para empezar el trabajo de validación, ¿cómo lo vamos a hacer en nuestro matrimonio? Primero, quítate del medio. Cuando su esposo o su esposa esté dando una opinión, no se meta a cambiarle la opinión. No se meta a darle su opinión. Déjelo que exprese su opinión. Que termine su idea. Entiéndale lo que él está tratando de decirle. Pero es que a veces ni siquiera lo dejamos terminar o pensamos que la idea que yo tengo es mejor. Y lo callamos. No, yo ya pensé en eso. Yo ya tengo anulamos a la persona. Quítese del medio, deje que esa persona exprese lo que piensa, las ideas que tiene aquí en la cabeza. Que pueda ser libre. Esa es la libertad de que hablamos en el matrimonio. Libre en su expresión. A nosotros, por ejemplo, nos pasa en la casa que como estamos organizando y queremos poner un color en una pared de uno, en la otra así. Entonces, en ese sentido, a veces no coordinamos, porque yo tengo unas ideas y él tiene otras. Entonces, él me escucha y yo estoy toda emocionada contándole, ay no, porque si ponemos esta pared con este otro color, estoy buscando como que algo de realce. Pero en su manera de él, que trabaja en ese círculo de arreglar, de construir, para él como que no le coordina lo que yo estoy diciendo. Entonces él primero me escucha y yo tan emocionada, después él me dice, no, pero sabes que no sé, yo creo que no, porque es mejor un solo tono, es mejor tal cosa, es mejor tal otra. Entonces yo por eso en ese momento yo me quito del medio, o sea, en ese momento, y dejo también que él opine. Y no voy a imponer mi criterio, o de pronto me voy a poner brava y voy a decir, ay no, usted siempre me dice que no a todo, entonces bueno, entonces pintemos a la manera que usted quiera. Ok, entonces aquí se hace lo que quiere. Entonces más bien yo me quedo callada y digo, bueno, pues de pronto sí, es cierto. Y después como a los otros días me dice, pero no, ¿sabes que sí? Podríamos dejar pintar primero, como tú dices, para ver cómo se ven. Pero en vez de que yo le haya alegado, y si me entiendes, que ella le haya ofendido de pronto, lo que opté fue por decir, bueno, pues de pronto, pues sí. Y miren, ese es un ejemplo de una cuestión común, pero ustedes no se imaginan, y me imagino que ustedes han vivido, cosas comunes que se les forma problema. Cosas sencillas que se nos forma un problema en nuestra casa. Por cualquier cosa. Por el tendido de la cama, porque no lavó la loza, porque está desordenado, que dejó la puerta abierta. Hemos escuchado de matrimonios que por dejar la puerta abierta de los gabinetes es un problema para ellos. Y se convierte en un problema. La persona a veces se olvida de cerrar los gabinetes y la otra viene y encuentra todo abierto. Eso es un problema. ¿Por qué dejaste de allá? Se armó el problema. Son cosas comunes que debemos aprender a manejar, valorar, validar al otro.
Otro punto, sé el primero o la primera en mostrar empatía. Que cuando la persona te esté hablando de algo que de pronto no te gusta, muestra empatía en lo que él está diciendo. Escucharlo y atenderlo, entenderle lo que él está hablando, para que de esa manera lleguen a un acuerdo. Así de pronto no estés de acuerdo tú en todo, pero también él va a escuchar tu parte porque lo escuchaste a él y le estás dando empatía en lo que él está hablando. En decirle, oh, ok, no, está buena tu idea, así como ella me dijo, yo quiero este color acá. Le dije, sí, pero ¿sabes algo? Yo pienso que de pronto un solo tono sería mejor porque no se va a ver como tan pequeño el sitio y con tantos colores. Entonces yo le escuché todo lo que ella dijo, pero ella también me escuchó lo que yo le opiné. Entonces hay empatía en el escuchar, eso es empatía, darle oportunidad a la persona de que se exprese y tú recibir también y valorar lo que ella está hablando. Eso es validar. Otro punto, pregunta, no respondas. Primero pregunta, ¿será que te estoy entendiendo lo que me estás diciendo? Sí. Perdóname, ¿tú me estás tratando de decir que no te gusta esto y esto? ¿O que lo que hice te ofendió de tal manera? Porque de pronto te está haciendo un reclamo y tú no estás entendiendo nada y te pones a decirle cosas en vez de preguntarle primero. Decirle, ¿por qué te sentiste así? ¿Qué fue lo que hizo que tú te sintieras así de lo que yo hablé? Porque me burlé de ti, de tu calvicie en medio de la gente, pero yo pensé que no te importaba porque como hemos hecho aquí, pero de pronto fue error mío. Pero perdóname si te ofendí en eso. Entonces, primero pregunta. No empieces a responder todo lo que él te diga, lo que ella te diga. Es que usted es esto. Sí, pero es porque usted tal cosa. Acuérdese que usted también me hizo lo otro. Acuérdese que en 1980 usted esa noche llegó tal... Empieza a recordar cosas que no tienen que estar hablando. Entonces nos volvemos inquisidores en el hablar, en vez de ser mansos y humildes. Amén. Otro punto, verifícalo. Cuando el cónyuge explique su punto de vista, verifique lo que él está diciendo. Verifíqueselo a él mismo. Dígale, sí, es cierto, tú tuviste esto y esto y yo dije eso, pero no era con la expectativa que tú tenías. Verifícale que no era las ganas de tú ofenderlo. Dale seguridad de que no era el hecho de que él se sintiera mal o que ella se sintiera mal. No, más bien decirle, no, yo no quería ese punto, que tú te vas a sentir mal por eso. Y yo reconozco que de pronto lo que tú estás diciendo ahora me hace caer en cuenta de que la verdad es lo que tú dices. Verifica eso. Fórmale esa verdad en él. Este tipo de cosas, si nosotros las hacemos así, lo que vamos a hacer es conexión. Si el matrimonio estaba desconectado, vamos a rescatarlo a la conexión verdadera, porque venimos de costumbres de una forma que son malos hábitos y que necesitamos cambiarlos para volver a tener una conexión saludable. Así de es. eso se trata. Nosotros estamos tratando de que podamos convivir como matrimonio y como lo estableció el Señor. Entonces, de la manera que el Señor nos muestra, es una manera bien, bien linda, donde nosotros empezamos a reconocer errores y empezamos también a aprender a escuchar, porque venimos de esos malos hábitos. Amén. No sabemos escuchar y no sabemos aceptar nuestros errores. Entonces, así de esa manera vamos a empezar a incluir nuevos hábitos en nuestro matrimonio. Cuando uno se casa, cada persona trae su maleta. Cada persona trae su equipaje. Trae maletas que a veces hay bolsillos escondidos. Y que llega el momento en el matrimonio que se empiezan a abrir esos bolsillos. Y de ahí se sacan las cosas más terribles que uno no sabe. Sentimientos, cosas que han pasado en su vida desde niños. Acordémonos que nosotros venimos de familias donde de pronto se vivieron cosas terribles. Terribles, gente que ha sido muy maltratada, gente que ha sido violada, gente que se ha desviado en el camino, gente que ha llegado de pronto a cometer hasta asesinatos, cosas. Nosotros tuvimos una pareja, y todo esto que yo cuento de las parejas es porque yo siempre pido permiso para yo poderlo contar para testimonio. Nosotros tuvimos una pareja donde un esposo le puso el revólver a la esposa por una pelea de casa y le puso el revólver en la cabeza a ella por un problema de la casa.
Y él llegó a ese punto donde ya ellos ya estaban, él nos llegó así en el seminario, nos llegó, mire, esta es lo del divorcio, ya está para firmar, mire a ver usted qué puede hacer. Entonces le dije, no, yo no puedo hacer nada. Le dije, Dios puede llegar a hacer algo si ustedes lo permiten. Es lo único que les puedo decir. Porque la gente piensa que porque toma el seminario, ay, se me va a arreglar el matrimonio. No, mi querido. Estamos hablando de la palabra de Dios, pero es que la palabra, el escucharla simplemente no es eso, es hacerla en nuestra vida. Aplicarla. La fe entra por el escuchar de la palabra, pero la cuestión es el aplicarla, para que esa fe funcione. Porque ahí es donde la palabra se aplica y entonces tú ves la fe funcionando. Dime, Arián. Usted ha dicho que tiene que asumir los errores, ¿no? A veces cuenta que tú estás con la pareja y ella te saca los errores, tus errores que cometiste, y bueno, tú los aceptas, ¿no? Y tú dices de tu punto de vista, yo cometí eso, pero sucedieron muchas cosas, ¿no? Por eso que pasó, pero ella no te cree y ella sigue en su mismo pensamiento y sigue pensando en eso. Sí, tiene su punto de vista, pero no se mete en lo que yo siento, en todo eso. Pasa en algunas parejas que uno comete el error, lo dice y dice por qué razones cometió, pero ella sigue pensando en sí misma, que yo vi esto, que lo que yo veo es lo que siento y todo eso, ¿no? Y no ve los sentimientos de la otra persona. No valida. No valida los sentimientos de la otra persona. Eso es no darle valor a las cosas. Y la persona de pronto, mira, en ese caso, por ejemplo, muchas veces hay mujeres muy heridas y el esposo de pronto está cambiando. El esposo tiene que saber que tiene que darle tiempo a esa mujer de adaptarse al nuevo cambio suyo. Claro. Porque la mujer ha sido herida. Claro. Entonces, si llega y comete de pronto algún error que de pronto él no lo pensó en cometerlo para ofenderla o alguna cosa que hizo que no le gusta a ella, y de pronto ella ya no va a reaccionar de pronto de la forma de antes, pero sí le va a decir, es que no te creo porque tú empiezas así, después vuelves y haces. Y ya no valida de pronto lo que la persona está haciendo. Pero ¿qué pasa? Se da el otro caso, que hay personas que manipulan. Y muchas veces la mujer es la que lleva el bulto o el hombre lleva el bulto cuando la persona es manipuladora, que se muestra de que está cambiando, se muestra que está haciendo las cosas bien y resulta y pasa que es una mentira. Ahí es donde tenemos que saber a dónde es que va la cosa. Por eso Porque es que muchas, hay que saber restituir. muchas personas vuelven y cometen los mismos errores. ¿Por qué? Porque no han salido de ese círculo, no han llegado a una conciencia de entregarlo todo. Vuelven otra vez, pueden pasar meses, inclusive años, pero y vuelve y cae en lo mismo. ¿Por qué? Porque no dejó, está atrapado en eso. Entonces tenemos que, por eso es tan importante conocernos, conocer la persona, saber para dónde va, quién es esa persona, de verdad la relación de Dios con esa persona es de lo que sí de verdad está formado o es bla bla bla. Es la cuestión de que nosotros a veces pensamos, y muchas parejas que vienen aquí, que hemos hablado con ellas, piensan que solo venir al culto es lo que se debe hacer, pero siguen pegados al mundo el resto de la semana. Claro. Realmente no sirve. No, así no hay. Dios necesita, Dios mismo dice, yo soy celoso. Si tú estás aquí, tú estás para mí todo el tiempo. El Señor no quiere tibios. O eres o no eres. Por eso al principio de la palabra en Génesis cuando dice, elige tú, bendición o maldición. Él no dijo bendición, maldición o el purgatorio o el donde dicen que se van por allá para medio sufrir. No, bendición o maldición. Entonces, ¿quieres maldición? Vive la vida así, de esa manera. ¿Quieres bendición? Sigue las cosas que Dios te dice. Entonces aquí tenemos una última palabra para decir. Dice, la validación llega al corazón de tu cónyuge para que ambos puedan volver a conectarse y enfrentar el problema que hay entre ustedes. Al llegar al punto donde ambos sienten que han sido escuchados y comprendidos por el otro, estarán listos para buscar la solución. El problema del problema, cualquiera que sea la naturaleza del conflicto, utilicen la validación para convertirse en aliados y no en adversarios. Amén. Cuando no valoramos a la persona, nos volvemos adversarios de esa persona. El valorarlo es unirnos a ellos. Nos vamos a unir cada vez más. Valora los errores a veces,
A veces de un error sale una bendición. Amén. A veces de que, Poder escuchar. ay, cogimos por otro lado, no era por allá, ay, cogimos por otro lado. Y resulta y pasa que encontraron algo que necesitaban y por haber cometido ese error. O sea, son cosas que nosotros debemos empezar a valorar a las personas. Valoremos, validemos a la persona tal y como es. No nos volvamos juzgadores. No nos volvamos inquisidores, que todo lo que digamos es lo que nosotros sabemos. Y como yo sé, porque miren, otra cosa que pasa en los matrimonios. Hay uno que estudió más y el otro estudió menos. Entonces, el que estudió más, yo lo sé todo. Claro. Y el que sabe menos, no sabe nada. Entonces, las opiniones del otro como que no cuentan. Y las opiniones del otro sí valen. Así es. Porque es lo lógico. Claro, hay que hacer una aclaración aquí. Lo que él sabe, lo que él estudió, obviamente Tiene valor. y también hay que llevarle el sentido de decir, es que él sabe de eso, entonces hay que hacerlo de esta manera. Pero las ideas del otro tienen que valorarse, así sean, que de pronto no están de acuerdo a lo que dices tú. Pero valórale las ideas y llévalo al camino de decir, lo que tú me dices es cierto, pero vamos a hacerlo así porque mira, te voy a explicar, es que esto se maneja así. Eso es otra manera de decirlo. En vez de decirle, tú sí hablas unas cosas que ni sabes. Tú no, mejor dicho, es que Claro. ¿hasta qué fue que estudió usted? No, mejor dicho. A ofender, claro. Y empiezan las ofensas, es que su familia sí realmente ni, hasta se meten con la familia. Entonces, valoremos, mis hermanos, validación es valorar a la persona, Amén. aceptarla tal y como es y hasta valorar los errores que comete. Porque a veces esa persona no es que los haga intencionalmente, es porque de pronto de niño lo trataron tan mal que de pronto él contesta así de esa manera, con miedo. A veces hay personas que contestan hasta o le preguntan, ¿qué sopa quieres? Cualquiera. ¿Por qué? Porque en su infancia muchas veces fue retenido en todo, no le aceptaban nada. Y créame, que ustedes ven personas que adultas así y se portan así, que como que no quieren ofender a nadie, eso es porque han sido reprimidos. Entonces tenemos que empezar a valorar, a conocernos entre todos nosotros, porque si no lo hacemos así, mis hermanos, entonces Cristo ¿cómo nos va a hacer libres? Si Él aceptó a tantas personas, si él rescató hasta leprosos, los leprosos eran rechazados por todo el pueblo de Israel, por toda la gente de esa época, pero Jesús los acercaba con amor, les aceptaba su enfermedad, les aceptaba sus errores. Y mucha gente ahorita está con lepra, que necesita de nuestro amor para decirle, vengan acá, porque ustedes también necesitan ser entendidos, ser valorados. Dejemos ese juzgamiento y esa apariencia que queremos dar de muy buenos y realmente no lo estamos siendo. Validación es eso. Amén. Valoremos las cosas que Dios nos ha dado. Quiere decir. Jordan, ¿ibas a decir algo? Sí. Dime, mi hermano, ¿qué versículo viste por ahí? De que antes del versículo que estamos casi terminando, que quería comentar algo que es más o menos personal, pero que es lo que está pasando aquí. Porque estamos Ok. tratando de acerca de mi trabajo, que mi familia, que mi familia se está mudando. Ok. La semana que viene. Entonces que eso afecta ya a mi trabajo, que yo tengo de 5 años. Oh, mi Y Dios. entonces que no sé si voy a tener otro trabajo o pues quedarme en ese mismo. Y entonces como que tenía muchas cosas en mi ser, como que muchas cosas. Y entonces como que estaba muy molesto, estaba como que entonces sí, entonces comenté lo que sentía hacia la muchacha que yo le conté. Sí. Entonces que ella me escuchó todo y esa noche fue en Casillas. Estabas mal. Sí, que estaba como que la palabra era como de secas. Ya. Pero ella me escuchó y al final me dio palabras suyas como consejos
te ayudó a nivelarte en tu rabia. Sí. Gloria a Dios. Qué qué bueno, bueno, mi amén, hermano. amén. Gloria a Dios. Sintió esa valoración de parte de ella. Eso es importante, mire, que hasta cuando uno está bravo, que haya alguien que lo escuche. Que uno pueda desahogarse con alguien. De que fíjense que el Salmos 108, verso 1, mi corazón está dispuesto por Dios y en el Salmos, esta es mi gloria. Amén, amén. ¿Cuál es el salmo, hermano? Salmo 108, ¿no? Que 8.1. 108.1. 108.1. Gloria a Gracias, Dios. hermano. Gracias, mi hermano Jordan. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a terminar ya.